queda la de hoy. La otra semana nos queda una, porque no tenemos clases lunes. La siguiente semana, las 2 de la semana. Y la siguiente semana, únicamente lunes. Entonces, no vamos nada más para el tema de contenido. Vamos a adecuar un poquito porque si nos toca el 6 de octubre, eso quiere decir que el examen final va a ser más o menos solo como 4 clases, ¿verdad? Porque más o menos salimos a mediados de noviembre. En noviembre van a comenzar ustedes ya exámenes finales y si comienzan segundo parcial 6 de octubre van a estar finalizando más o menos como 18 de octubre, por ahí. Entonces nos van a quedar nada más 2 semanas. ¿Por qué les digo que vamos a adecuar un poquito? Lo único que vamos a agregar para el examen, para el segundo parcial, que era para el examen final, es el tema de la ley de herencia, legados y donaciones. ¿Qué teníamos para el segundo parcial? Para el segundo parcial tenemos código tributario, todo lo que es procesos de carácter administrativo, hasta el artículo donde están las impugnaciones, hasta el artículo 150. Vamos a ver. Hasta el artículo 160, donde inicia el contencioso administrativo, que es en el 161, eso va a entrar para el examen final. Eso quiere decir que hasta el 160 llegamos para el segundo parcial. De ahí tenemos toda la ley del IVA, que la ley del IVA vamos bastante avanzados. En la ley del IVA realmente solo nos hace falta ver el tema de la compra de los vehículos, ¿verdad? Que ahí hay un tipo impositivo del 12% y hay también un tipo impositivo proporcional según el año del vehículo. Solo eso nos hace falta ver en la ley del IVA. De ahí tenemos la ley de actualización tributaria, que es la del ISR. Esa la vamos a comenzar a ver hoy de una vez. En la ley de actualización tributaria, ¿qué vamos a ver hoy? Vamos a ver que en la ley de actualización tributaria hay tipos de rentas, según lo que les comentaba la semana pasada. Entonces, en cada uno de los tipos de renta, en las rentas de trabajo, en las rentas de capital, de ganancia de capital y en las rentas de actividades lucrativas, que eso está en el artículo 2, vamos a ver el hecho generador, la base imponible, el tipo impositivo, el periodo de imposición para cada uno de los tipos de renta. Eso lo vamos a hacer hoy. De ahí la próxima semana, solo en una clase, vamos a ver las rentas de capital, ¿verdad? Entonces vamos a ver el régimen de utilidades sobre actividades lucrativas. Eso lo vamos a ver el lunes. Perdón, lunes no tenemos el jueves. El régimen de utilidades sobre actividades lucrativas y el régimen opcional simplificado. Eso lo vamos a ver el otro jueves. El siguiente día de clases vamos a ver las rentas de trabajo. Para las rentas de trabajo, que eso nos tocaría lunes de la siguiente, ya solo nos quedarían 3 días. Para las rentas de trabajo vamos a ver evidentemente casos, por eso es importante que veamos y el cálculo de la renta de trabajo, que ese cálculo se van a dar cuenta, se hace de manera anual, ¿verdad? Entonces, para las rentas de trabajo, que solo va a ser una clase de rentas de trabajo, vamos a ver evidentemente casos y es importante que sepan los elementos de la relación jurídico-tributaria, pero más que todo el hecho generador. En las rentas de trabajo se van a dar cuenta hoy que si hay exenciones que aplican para la base del impuesto, hay una de 42,000 quetzales que va de cajón dentro de las rentas de trabajo y nos vamos a dar cuenta, no se vayan a perder con eso porque hoy lo vamos a ver, que dentro de las rentas de trabajo y el régimen opcional simplificado, en el régimen opcional simplificado se maneja una tabla de 1 quetzal o desde 1 centavo hasta 30,000 quetzales, ¿verdad? Y hay un tipo impositivo del 5% y después de 30,000 quetzales, 1 centavo en adelante, hay un tipo impositivo del 7% más 1,500 de base. Pero en las rentas de trabajo los números son similares, ojo, porque el tipo impositivo es igual de 5 y de 7,
solo que varía porque se le pone un 0. En lugar de 30.000 quetzales, nos establece que son 300.000 quetzales, la base para que aplique el 5%, y sobre el excedente de los 300.000 quetzales aplica igualmente un 7% con una base de 15.000 quetzales. Eso lo van a ver hoy cuando hagan los cuadros. Entonces, después del régimen de utilidades sobre actividades lucrativas, se va a hacer en una clase, y el régimen opcional simplificado, vamos a ver las rentas de trabajo, que eso es eminentemente práctico, que para esa clase ya vamos a estar otra vez presencial, ¿verdad? Por eso es que va a ser eminentemente práctico. Después de eso vamos a ver las rentas de capital y ganancia de capital. Se van a dar cuenta que las rentas de capital y ganancias de capital se dividen en 4, ¿verdad? Entonces hay 4 hechos generadores. El tipo impositivo es igual para las rentas de capital, que es del 10%, y el periodo de imposición es diferente para cada uno, ¿verdad? Entonces, ojo ahí, porque en las rentas de capital y ganancias de capital hay 4 hechos generadores diferentes, 4 periodos de imposición diferentes, un mismo tipo impositivo, ¿verdad? Pero aunque lo clasifican en 4 igualmente, pero es el mismo para todos. Esa la vamos a ver en una clase, y ahí vamos a comenzar a ver la ley de herencias, legados y donaciones, ¿verdad? En la ley de herencias, legados y donaciones es importante igual los 5 elementos de la relación jurídico-tributaria. ¿Por qué? Porque en la ley de herencias, legados y donaciones la complejidad está en el cálculo del impuesto. ¿Por qué? Porque según el parentesco que se tenga, así va a ser el tipo impositivo. Mientras más cercano el parentesco, ¿verdad?, menor tipo impositivo, ¿sí? Tal es el caso que para las entidades, si no estoy mal, la herencia vacante se declara 20 años, ¿verdad? Si no estoy mal, el Código Civil lo establece, posteriores a no reclamar la herencia. Y en ese caso, cuando hay una herencia vacante, pasa a ser del Estado. Cuando pasa a ser del Estado el tipo impositivo, que sabemos que el Estado está exento por naturaleza según la Constitución, ¿verdad? Y dentro de todas las leyes de carácter tributario también está exento. Pero cuando pasa a ser vacante, tiene un tipo impositivo, ¿verdad? Entonces, en esa penúltima, vamos a ver las rentas de capital y ganancias de capital, y comenzar a ver la ley de herencias, legados y donaciones. Hola. En la ley de herencia, legados y donaciones, con eso finalizamos el contenido, ¿verdad? ¿Qué les recomendaría yo que comiencen a leer? Notificaciones, pero notificaciones realmente, eso es bien genérico, notificaciones en código tributario, porque la otra semana que nos toque clase virtual, vamos a tener una clase, son un par de diapositivas en relación a las notificaciones y a los tipos de notificaciones, ¿verdad? ¿Cuáles son las clases de notificaciones que existen según el Código Tributario? Importante de las clases de notificaciones es ver qué notificaciones deben de hacerse sí o sí de manera personal, ¿verdad? Todas aquellas notificaciones que deban de hacerse de manera personal, pero que se hacen por otra vía, por cualquier otro medio, hay un recurso ahí dentro del apartado de notificaciones, ¿verdad? Tenemos también el domicilio. En el tema del domicilio solo vamos a ver los tipos de domicilio, porque ustedes ya tienen que saber qué es el domicilio, ¿verdad? Uno de los tipos de domicilio, porque no está en el Código Civil, sino que está en el Código Tributario, es el domicilio fiscal. Los tipos de domicilio fiscal, que tenemos 3 tipos de domicilio fiscal, está el de persona individual 115, persona jurídica y contribuyentes o responsables que están en el extranjero. De ahí la inscripción, eso ya lo habían visto ustedes, dentro del proceso administrativo que está en el 121, lo importante ahí son los requisitos iniciales, ¿verdad? Que esos requisitos iniciales del 122 nos vamos también a equiparar con el 61 del Código Procesal Civil y Mercantil del escrito inicial, ¿verdad? Entonces, eso es importante que lo sepan. Notificaciones, como les mencionaba, lo vamos a ver muy genérico. Importante el 130, cuáles son las notificaciones que deben de llevarse de manera personal, y no se los digo para que se lo aprendan de manera de memoria, sino para que lo sepan en el examen por caso, ¿verdad? De ahí la prueba, que eso es parte del proceso. Ahora, con el tema de la prueba, sí es importante que sepan los medios de prueba
y las formas de valoración de la prueba, que son 3, ¿verdad? Según el Código Procesal Civil y Mercantil. Ahí nos vamos al Código Procesal Civil y Mercantil por su obligatoriedad, porque el Código Tributario solo nos establece el periodo de prueba en el artículo 143. Importante en el 144, porque cuando vimos el de sanción, ¿verdad? El proceso de sanción, se dan cuenta que hay diligencias para mejor resolver, al igual que en el proceso de comunicación de la obligación tributaria. Ahora, estas diligencias para mejor resolver, tenemos que saber qué son las diligencias para mejor resolver, ¿verdad? ¿Qué es una diligencia para mejor resolver? Después nos vamos al proceso de determinación de la obligación tributaria, que ese lo vamos a ver hoy, y de ahí tenemos el recurso de revocatoria y reposición. Seguramente en su procesal administrativo vieron el recurso de revocatoria y reposición en Ley de lo Contencioso Administrativo. Y en su Ley de lo Contencioso Administrativo les establecía en el artículo 17 y 17 bis los ámbitos de excepción al revocatorio y reposición en razón de la unificación del derecho administrativo, ¿verdad? ¿Y cuáles son los ámbitos de excepción? El 17 nos establece los que están en el Código de Trabajo y el 17 bis nos establece el Código Tributario. Entonces, si nos vamos al Código Tributario, vamos a ver el esquema. Ya no vamos a ver qué es un recurso de revocatoria y reposición. Sí tenemos que saber, y eso ya lo vimos el semestre pasado, quién es la máxima autoridad de la Superintendencia de Administración Tributaria. ¿Por qué es importante eso? Porque si nosotros sabemos quién es la máxima autoridad de la superintendencia, sabemos entonces en el recurso de revocatoria ante quién se elevan las actuaciones y quién resuelve. Y en el recurso de reposición, ante quién se interpone y por tanto quién resuelve, ¿verdad? Recordemos, nos vamos al artículo 1 del Código Tributario en relación a los ámbitos de excepción y nos establece en materia aduanera y municipal. ¿Sí? Ahí se recuerda. Entonces, vamos a comenzar. Eso viene para el examen parcial. ¿Alguna duda? O sea, ahí les hice como una cronología. Es una cronología de lo que viene. Solo para que lo tengan en mente. Es una cronología pequeña, pero lo vamos a ir viendo poco a poco, ¿verdad? Ahora, vamos a hacer un caso de la ley del IVA. Pónganle el nombre que quieran, si quieren Juan López va a comprar una casa y es su primera vivienda. Juan López va a comprar una casa y es su primera vivienda. Su núcleo familiar no posee vivienda alguna. El terreno mide 90 metros y tiene de construcción 110 metros. La compraventa se va a realizar, es una primera venta, ¿verdad? Nos vamos a ir a la ley del IVA, que es lo que estamos viendo. La compraventa se va a realizar por 500,000 quetzales. Mencione los elementos de la relación jurídico-tributaria y haga el cálculo del impuesto. 500,000 quetzales, el valor. Mencione los elementos de la relación jurídico-tributaria y haga el cálculo del impuesto. Cinco minutos y solo voy a traer un marcador. La señorita, la de la primera fila, la de Corinto, de lentes, bueno. Aquí por favor. El hecho generado es una la base informativa el dispositivo y la colectiva es el sistema de y el periodo de exposición es ¿cuánto es el cálculo del impuesto? 60,000.
Y en la primera exposición no sé si está bien, pero yo estoy al momento de explicar. Bien. Usted está aplicando el estado. ¿El sujeto pasivo es? Quienes están haciendo la compraventa. ¿Quiénes o quién? ¿Quiénes? ¿Quién? ¿Y es en carácter de contribuyente o de responsable? De responsable. ¿Por qué? No, de contribuyente. ¿Por qué? Sería que sea las dos. Entonces sería contribuyente porque se trabaja. ¿Qué sucede si dijimos que el terreno era de 90 metros, que la construcción era de 110 metros? ¿Qué sucede si se estuviera vendiendo un terreno de 80 metros, el mismo caso, y el valor del terreno fuera de 150.000 quetzales? ¿De ejecución? ¿Según qué La vivienda con una finca de 80 metros cuadrados de construcción cuyo valor no sea de 250.000 quetzales y la de lotes urbanizados incluyendo los servicios básicos en un área máxima de 120 metros cuadrados. ¿Qué artículo es? 712. ¿Qué sucede si fuera lo mismo, 80 metros el terreno, 150.000 quetzales, pero ya tiene una vivienda anterior? ¿Está exento o no? ¿No? ¿Por qué? Porque dice que deberá acreditar que el grupo familiar carece de vivienda propia de otros. Perfecto, gracias. Entonces, tres cosas diferentes en un mismo caso, ¿verdad? Número uno, lo que tienen que ver en la exención de la compraventa, por así decirlo, porque es una primera venta, por eso afecta al IVA, ¿verdad? Va a estar exenta cuando, número uno, su núcleo, él y su núcleo familiar carezcan de vivienda anterior propia, ¿verdad? Ahora bien, el metraje es importante y el valor también para que esté exenta, para que opere la exención del artículo 7. Entonces ahí tienen cuidado con el artículo 7 porque a veces ponemos que es primera venta y nos vamos como con todo, ¿verdad? Y es más, bueno, IVA, ¿sí? Porque es primera, no es segunda, entonces no es primera, es IVA. Y entonces nos equivocamos. Lo que hay que analizar también son esos factores. Y si su núcleo ya tuviera vivienda, pues entonces no está exenta, aunque aplique, ¿verdad?, el tema del metraje, del valor, ¿sí? Ahora, para terminar la ley del IVA, dentro de la ley del IVA están en el artículo 55 el tema de los vehículos. Menciona el tema de los vehículos y también de las motocicletas. Si se dan cuenta, hay tipos impositivos totalmente diferentes. Dos casos diferentes. Hecho generador más imponible, los elementos de la relación jurídico-tributaria que ustedes ya saben, ¿verdad? Pero el vehículo es marca Hyundai o Honda, lo que ustedes quieran, ¿verdad? Valorado en 300.000 quetzales. Y el año del vehículo es del 2026. Por otro lado, 100 pesos. ¿No? Sí, eso cambia. Los 5 elementos, ¿sí? Una compra de un vehículo, el vehículo es del año 2026, el valor del vehículo es de 300.000 quetzales. La misma agencia, que es la Honda, ustedes también van a comprar un vehículo, solo que este vehículo es del año 2016 y el valor es de 100.000 quetzales. ¿Cuál es el hecho generador? Ya sabemos que va a ser igual para los dos, el periodo de imposición va a ser igual para los dos, el tipo impositivo varía y el cálculo del impuesto. Entonces sería hecho generador, aplica uno para ambos, periodo de imposición aplica uno para ambos, varía la base, el tipo, ¿verdad? La base y el tipo van a variar y el cálculo para dos. 2026 y 2016. 2026 300.000 quetzales, 2016 100.000 quetzales. ¿Sí? Los dos son vehículos marca Honda y la misma agencia les va a vender. Sí, pero el cálculo es importante.
¿Qué artículo ya se dieron cuenta que hay un apartado especial, ¿verdad? Y estamos en ese apartado especial que es el último. Si no lo hubiéramos visto primero, aunque el tipo impositivo sea el mismo. Artículo 55, que establece. Por favor. En los casos de enajenación de vehículos automotores terrestres del modelo del año en curso, del año siguiente y del año anterior al año en curso. Gracias. Enajenación de vehículos. ¿Sí? Es que me preguntaban allá, el impuesto es por la tarjeta de circulación. Y entonces nos vamos a la ley de circulación de vehículos, ¿verdad? Que la vimos en el primer parcial. En la ley de circulación de vehículos, ¿cuál era el hecho generador de la ley de circulación de vehículos? ¿Era la venta del vehículo? No. Artículo 55 establece la enajenación. Enajenar quiere decir vender, trasladar, ¿verdad? Sinónimos. Entonces, en la ley del impuesto de circulación de vehículos era el hecho generador la circulación de vehículos terrestres, marítimos, aéreos. Pero con que consignaran la circulación de vehículos era suficiente. Era la circulación. El verbo rector es circular. En este caso, el verbo rector del hecho generador es enajenar. Alguien por allá me preguntaba, y solo son buenos ejemplos porque es importante aclararlos. Bueno, ¿qué sucede si la vivienda, el caso que hablábamos anteriormente, no paga IVA? Entonces el testimonio está afecto al timbre. O sea, ¿sí o no? ¿Qué es lo importante acá realmente? ¿Cuál es el hecho generador? ¿Sí? Nosotros sabemos, en su derecho notarial seguramente ya vieron, seguramente ya pasaron derecho notarial, ¿verdad? Va. Está el acto contrato, ¿sí? En el derecho notarial está el acto contrato, ya sea en escritura pública, en documento privado y también se menciona de manera verbal, pero eso no los tomemos en cuenta. En escritura pública o documento privado. La escritura pública o el documento privado está afecta a un impuesto, ¿verdad? Según, bueno, el documento privado ya sabemos que es de cajón, solo es uno, ¿verdad? Pero la escritura pública, el acto contrato que se plasme en la escritura pública, ¿verdad? Está afecto a un impuesto. El timbre o el IVA o no está afecto, o está exento, ¿verdad? Si nosotros vemos que era una primera venta, estamos hablando del IVA, y está exenta o está afecta según los metrajes, según lo que hayamos visto. Entonces no puede ser que pague el timbre, la compra-venta, porque el hecho generador que estamos hablando es compra-venta. Ahora, toda escritura pública tiene obligaciones posteriores. Dentro de las obligaciones posteriores, que eso es otro hecho generador, si lo quieren ver desde ese punto de vista, ¿verdad? Dentro de las obligaciones posteriores están los testimonios, los avisos, ¿verdad? Y los testimonios pagan cierto impuesto, ¿sí? Pero es el testimonio, no es la compraventa. Es la obligación posterior a la compraventa. No es per se el acto de la compraventa. Porque el acto de la compraventa o paga IVA si es primera o paga timbre si es segunda o subsiguiente. Pero si es primera o es segunda o subsiguiente, igualmente ustedes tienen que dar el testimonio. O sea, las obligaciones posteriores las tienen que cumplir sí o sí. Y el impuesto de la obligación posterior no va a cambiar independientemente sea primera venta o segunda venta. No va a cambiar. Entonces, para que no lo confundan, siempre vean cuál es el verbo rector. El hecho generador es el verbo, es la actividad que se realiza. Entonces, derivado de esa actividad, si se pueden dar cuenta, una compraventa lleva inmerso, ¿verdad?,
varias obligaciones de carácter tributario, ¿sí? Al momento del acto y ejemplo posterior con las obligaciones posteriores del acto contrato, ¿verdad? Pero esas son obligaciones posteriores, ya el hecho generador ya no viene a ser la compraventa, sino son las obligaciones derivadas del acto contrato, ¿sí? Vale. Entonces, si volvemos al caso del vehículo, en el vehículo es la enajenación. Pueden poner la compraventa, no hay problema, ese es un sinónimo, ¿verdad? En el examen. Ahora, habíamos mencionado que es marca Honda, año 2026 y hay un año 2016. 300.000 de base en el 2026 y 100.000 de base en el 2026 y 16, sí, 100.000 de base. El jovencito de la, hasta allá al fondo, el de morado, no sé si es el morado o celeste. ¿Qué impuesto paga una y otra? Cuéntenos. ¿Cuál es el tipo? Ajá. Y el 2016 es un tarifa de 500 contratos. Ok. Gracias. Se dieron cuenta que hay una degradación de la tarifa. Hay un tipo impositivo del 12% y menciona, para el vehículo del año en curso, del año siguiente al año en curso y del año anterior al año en curso. Entonces, si viene un caso así, 2024, 25, 26 están afectos al 12% de IVA, ¿sí? Y de ahí para los demás años, porque siempre hay que hacer el cálculo de cuántos años para atrás, ¿verdad? Hay una tarifa proporcional, ¿verdad? Al igual que en el impuesto de circulación de vehículos, hay una tarifa de carácter proporcional. ¿Qué les puse en el pizarrón? Y estaba allá atrás viendo si se veían los números y por lo menos si se ven. Es el esquema de determinación de la obligación tributaria, del proceso de determinación de la obligación tributaria. ¿Se recuerdan que en el proceso de determinación de la obligación tributaria vimos que hay determinación por parte del sujeto pasivo y determinación por parte de la administración tributaria, que viene a ser una determinación de oficio? En la determinación de oficio, que es en el artículo 107 de su Código Tributario, tenemos dos clases de determinación. Sobre base cierta y sobre base cierta va a aplicar cuando bueno, primero está la fase 0, que es por una omisión o un cálculo erróneo, ¿verdad? Por eso es que se hace la determinación. Determinación viene de cálculo. Obligación tributaria, cálculo, pago, impuesto, ¿verdad? Eso es determinación, ¿se acuerdan? Entonces, hay una omisión. La administración tributaria, recordemos, en el artículo 107 establece que va a solicitar información de manera voluntaria al sujeto pasivo. El sujeto pasivo tiene 10 días para presentar esa información. Eso está en el artículo 107. Si el sujeto pasivo no presenta la información, por eso les puse ese cuadrito, no presenta la información, se realiza la determinación de oficio, que está también en el artículo 107. Esa determinación ya no sería sobre base cierta, sería sobre base presunta, porque el sujeto pasivo no entregó la documentación. Se notifica, ¿verdad?, la audiencia. Hay una audiencia por 30 días. Ojo, porque les puse 30 y 10. En el proceso de sanción por haber cometido una infracción, la audiencia es por 10 días. O sea, si se aprenden este proceso, se saben también el de sanción, ¿sí? Por eso se los puse a la par. Entonces, la audiencia para los ajustes es de 30 días, eso está en el artículo 146. Para el proceso de sanción, la audiencia es de 10 días. Después viene un periodo de prueba. Ojo, porque acá les puse cuáles son los medios de prueba. Son 7 medios de prueba en el Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Cuáles son? La señorita acá adelante, la de café. Los 7 medios de prueba. Son declaración parte, exposiciones, documentos. Se pueden en el 3, 4, en el 7, ¿no? Pero ya no me acuerdo. El joven de la parte. Sería declaración de parte, de testigos, de documentos, medios científicos de prueba, presunciones de conocimiento judicial y documentos científicos, medios científicos de prueba.
Declaración de parte, declaración de testigo, prueba documental, dictamen de expertos, reconocimiento judicial, presunciones y qué? Medios científicos de prueba, ¿sí? Esos son los 7 medios de valoración de la prueba. Eso está en el Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Cuáles son los métodos de valoración de la prueba? El jovencito ahí de lentes de chumpa y playera gris, celeste. La zona crítica, ¿no? ¿La quién? La zona crítica, ¿no? Ajá. Los otros dos que se no. Son 3. La felicita atrás. La legal o tasada, tacita no, legal o tasada, ¿sí? La sana crítica razonada, la legal o tasada y la libre convicción, ¿sí? Esos son los métodos de valoración de la prueba, eso también Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces, para la prueba, el periodo es de 30 días para ajustes y de 10 días para sanciones. De ahí hay diligencias para mejor resolver. Se los puse acá, en el 144 les menciona cuáles son los supuestos de las diligencias y en el 148 está el plazo de las diligencias, que es de 15 días. En el 149 tenemos el plazo para resolver, que es de 30 días, y para esa resolución debiera de hacerse una notificación dentro de los 10 días siguientes, que es el artículo 132, ahí nos vamos al tema de las notificaciones, ¿verdad? En contra de la resolución de determinación de la obligación tributaria, cabe el recurso de revocatoria. Eso lo vamos a ver después. ¿Sí? Se los voy a dejar unos minutos ahí, solo para que, si lo quieren copiar. Si se dan cuenta, hasta arriba de cada una de las etapas les puse el artículo que aplica: 107, 146, 144 y 148, 149, 132 y 154. Si ustedes, ahí hay 2 procesos, ¿verdad? El proceso de sanción, entonces solo bórrenle, si lo quieren ver así, esto. Y ustedes ya tienen el proceso de sanción. El proceso de determinación, lo borran. ¿Sí? Entonces ahí tienen 2 procesos. Y lo queremos ver así. En razón de los plazos. Yo no tengo, es que esta cosa ya no tiene que no tiene O simplemente le manda un
la SAT le va a mandar una notificación en donde le solicita información para hacer la verificación. Entonces, ejemplo, nos acaba de pasar con un contribuyente. En octubre nos notificaron, ¿verdad?, que querían la información del año. Él está en el régimen de utilidades sobre actividades lucrativas. Ustedes van a ver que ese es el 25% del ISR y el 12% de IVA. Solicitó información del año 2024 y ¿qué solicita? Libro de compras, ventas, diario mayor, la declaración anual del año 2024. Entonces le notifica. Yo creo que les conté ese caso, ¿no? Y que también nos habían ido a la empresa a hacer una verificación de los colaboradores. Bueno, entonces notifica la información y le da un plazo para entregarla. Si usted, ahí está, requiere la presentación, ¿verdad? Le notifican a usted. Ahora, usted lo que tiene que ver cuando la SAT le notifica algo es que no haya prescrito lo que le está solicitando. ¿Sí? Exacto. Y el Código de Comercio, porque ahora los de ISCA utilizan el Código de Comercio a razón de los 5 años que establece para guardar la información contable. Entonces, si usted es comerciante, guárdelo a 5 años. Por cualquier cosa, pues cuestión de criterio. Entonces, ellos le van a notificar, usted presenta la información y ahí inicia el proceso de determinación. Y posteriormente, ellos hacen una verificación que tarda meses. Y ya le van a dar la notificación, ya le van a resolver si todo está bien, si hay algún ajuste, ¿verdad?, en algún mes o algo. Pero sí le notifican. Recuérdense que está el principio de defensa, ¿verdad? Y el de publicidad de los actos. Dijeron que era todo el año 2024, que eso se quedaron todo diciembre, dijeron que se consumieron. Y ya después como que, que alguien tenía que dijeron, ¿qué puede traer una otra semana? Luego llaman al contador para explicar exactamente qué es lo que significa. Es donde dicen que es todo el año, pero yo quería decir que algunas cumplían un día, pero por teléfono me habían dicho que no importaba que hagan cualquier día de la semana. Cuando llaman a los ustedes, pero me dicen que ellos tienen que indicar un documento de qué es donde se falló. Pero lo mismo, el detalle, exactamente, es lo que le están solicitando, ¿sí? Si fuera diciembre, solo diciembre. De hecho, a mí me acaba de pasar con el caso que les conté, ¿verdad? Fuimos, la misma empresa tiene varias empresas dentro de su grupo corporativo y entonces mandaron a citar a todas las empresas, pero cada empresa es un patrono diferente porque es una entidad diferente. Cuando llegamos al IX viene y el auditor de IX, cuando nos chequeó la primera empresa era por un colaborador, ¿sí? Entonces cuando llegamos la notificación venía igual para la segunda empresa, sobre el mismo colaborador, que fue el que les comenté que no aplicaba el libro de salarios para esta empresa, no aplicaba el tema tributario, ¿verdad? Porque ya había prescrito. Entonces nos dice el auditor de IX, pero fíjese que aquí eran todos los colaboradores. Entonces yo le digo, no, en la notificación se menciona libro de salarios, planillas de IX, libro de compras, ventas y tal, ¿verdad? Para tal persona. Hola. Para tal persona. Y la menciona de manera literal. Y entonces me dice, no, pero es que era, tal vez no me di a entender bien, era para todos los colaboradores. Pues eso lo escribió usted, ¿verdad? Entonces, yo creo que acá hay un error de redacción, de interpretación, pero menciona una persona, no menciona a todos los colaboradores. Usted quiere la de todos los colaboradores, que no la trajimos, obviamente, porque no nos la estaba solicitando y no vamos a dar más de lo que nos está solicitando. Háganos la notificación correspondiente. Nos mandó a notificar, ¿verdad? Obviamente. Pero, ¿a qué vamos con eso? Si usted le dice en diciembre, ay, fíjense que era de más. Bueno, se la voy a traer, denme plazo, ¿verdad? Pero usted me notificó diciembre. Y lo que es legal es lo que está, ¿verdad? No más allá de. Bueno, estábamos viendo el esquema.
artículo 1 de la Ley de Actualización Tributaria les menciona sujetos obligados. Toda persona, y menciona toda persona, individual o jurídica, entes o patrimonios, ¿sí? Nacionales o extranjeros. Esa es la Ley de Actualización Tributaria. Entonces, ¿a quién aplica? Persona individual o jurídica, entes, patrimonios, nacionales, extranjeros. Pero ¿cuál es el detalle aquí en la Ley de Actualización Tributaria? Que generen una renta en territorio guatemalteco. ¿Sí? Ustedes generan renta en Estados Unidos, en Brasil, en cualquier otro lado, no está afecta, ¿verdad? Esa renta. ¿Sí? Ahora, si la renta debe de ser generada en territorio guatemalteco. Si hay un extranjero trabajando en Guatemala y su salario se lo pagan en Guatemala, ¿verdad? Él entonces está afecto al impuesto sobre la renta, independientemente sea guatemalteco o extranjero, ¿sí? Mientras esté en Guatemala. Entonces el artículo 1 nos menciona quiénes son los sujetos, quiénes están sujetos al ámbito de aplicación de la Ley de Actualización Tributaria. Si lo quieren ver así, la Ley de Actualización Tributaria, en resumen, es la del ISR. Todas las leyes ISR. Y es más grande, creo yo, que el Código Tributario. Es bien grande. Y es una ley compleja. Es la más compleja en materia tributaria, considero. El artículo 2 les menciona tipos de rentas. ¿Sí? Rentas de actividades lucrativas. Rentas de trabajo. Rentas de capital y ganancias de capital. Hay un tipo de renta que les mencioné la semana pasada, no sé si fue el lunes, que no está dentro del artículo 2, que son las rentas de los residentes. Vamos. Si nosotros queremos hacer los elementos de la relación jurídico-tributaria, por eso se los puse así, partidito en cuatro. ¿Sí? Las rentas de actividades lucrativas se dividen en dos. Rentas de utilidades sobre actividades lucrativas y el régimen, bueno, acá son regímenes, el régimen de utilidades sobre actividades lucrativas y el régimen opcional. Dentro del régimen de utilidades sobre actividades lucrativas, tienen el hecho generador para ambos, es el mismo, pero el tipo impositivo, el periodo de imposición, la base, por tanto, va a ser diferente. Si el sujeto pasivo va a ser contribuyente responsable, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, en el régimen, en la renta de actividades lucrativas, ustedes van a ver que está dividido en dos regímenes. Cuando saquen los 5 elementos de la relación jurídico-tributaria, va a haber un tipo impositivo para el régimen de utilidades, un periodo de imposición y una base. Igual para el régimen opcional, un tipo impositivo, un periodo de imposición y una base. Después están las rentas de trabajo. Aquí sí hay un hecho generador, una base imponible, un tipo impositivo, un periodo de imposición y los sujetos. Después nos vamos a las rentas de capital y ganancias de capital. Están rentas de capital mobiliario, inmobiliario, las ganancias y pérdidas de capital y hay otras, son 4. Pero ¿qué es lo importante acá?
que si bien es cierto son 4, sí hay un hecho generador para cada una. El título impositivo va a ser para todas. La base va a ser diferente, ¿verdad? Los sujetos igual van a variar. Entonces el hecho generador va a ser diferente. Tienen 4 hechos generadores diferentes. Tipo impositivo realmente les menciona, o sea, por cada uno de los rubros, pero es el mismo para todos, ¿verdad? Por eso se los estoy poniendo en la base. Y las rentas de no residente igual tienen su hecho generador, su base imponible, su tipo impositivo, periodo de imposición y sujetos. Entonces, si lo quieren ver así, tenemos en las rentas de actividades lucrativas 2 divisiones. En las rentas de trabajo solo hay una, al igual que en las de no residentes. Y en las rentas de capital y en ganancias de capital tenemos 4 divisiones. ¿Qué es lo importante para que comencemos como a adentrarnos en esto y agarrar un poquito de concepto de qué es una y otra? Artículo 4 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que es un artículo genérico que clasifica los tipos de rentas. Si se dan cuenta, en el artículo 4 nos menciona cuáles son las rentas de fuente guatemalteca. Nos menciona rentas de actividades lucrativas, rentas de trabajo, rentas de capital y ganancia de capital. ¿Sí? Ahora, la de no residente no nos la menciona, ¿verdad? Porque esa va a estar más adelante, como les menciono, esa se trata en otro libro como tal. Entonces, rentas, artículo 4, rentas de actividades lucrativas. El joven de amarillo, léanos las rentas de actividades lucrativas. Es el único artículo que vamos a leer general, porque de ahí todos los demás artículos se tienen que ir a esto, ¿verdad? Pero es el único solo para que tengamos un concepto muchísimo más amplio de qué es cada uno de los tipos de renta, cuál es el hecho generador de cada uno de los tipos de renta, si lo queremos ver así. 4 rentas de actividades lucrativas, por favor. Oigan, rentas de actividades lucrativas con carácter general. Todas las rentas generadas dentro del territorio nacional, se disponga o no de establecimiento permanente desde el que se realice toda o parte de esa actividad. Entre otras, incluyen las rentas provenientes de a. La producción, venta y comercialización de bienes en Guatemala. b. La exportación de bienes producidos, manufacturados, tratados o comercializados, incluso la simple remisión de los mismos al exterior, realizadas por medio de agencias, sucursales, representantes, agentes de compras y otros intermediarios de personas individuales, jurídicas, entes o patrimonios. C. La prestación de servicios en Guatemala y la exportación de servicios desde Guatemala. D. El servicio de transporte de carga y de personas, en ambos casos entre Guatemala y otros países e independientemente del lugar que se emitan o paguen los fletes o pasajes. E. Los servicios de comunicaciones de cualquier naturaleza y por cualquier medio entre Guatemala y otros países, incluyendo las telecomunicaciones. F. Los servicios de asesoramiento jurídico, técnico, financiero, administrativo o de otra índole, utilizados en territorio nacional que se presenten desde el exterior a toda persona individual o jurídica, ente o patrimonio residente en el país, así como a establecimientos permanentes de entidades no residentes. G. Los espectáculos públicos y de actuación en Guatemala de artistas y deportistas y de cualquier otra actividad relacionada con dicha actuación, aun cuando se perciba por personas distintas del organizador del espectáculo, del artista o deportista, o derive indirectamente de esa actuación. H. La producción, distribución, arrendamiento, intermediación y cualquier forma de negociación en el país de películas cinematográficas, cintas de video, radionovelas, discos fonográficos, grabaciones musicales y auditivas, tiras de historietas, fotonovelas y cualquier otro medio similar de proyección, transmisión o difusión de imágenes o sonidos, incluyendo las provenientes de transmisiones televisivas por cable o satélite y multimedia. Y salud.
Los subsidios pagados por parte de entes públicos o privados a favor de contribuyentes residentes. J. Las dietas, comisiones, viáticos no sujetos a liquidación o que no constituyan reintegro de gastos, gastos de representación, gratificaciones u otras remuneraciones obtenidas por miembros de directorios, consejos de administración, consejos municipales y otros consejos u órganos directivos o consultivos de entidades públicas o privadas que paguen o acrediten personas o entidades como sin personalidad jurídica residentes en el país independientemente de donde actúen o se reúnan. K. Los honorarios que se perciban por el ejercicio de profesiones, oficios y artes en relación de dependencia. Entonces, sin relación de dependencia, eso es bien importante. Esa va a ser la palabra clave entre la diferencia entre rentas de actividades lucrativas y rentas de trabajo. ¿Qué hace que sean rentas de trabajo? Que hay una relación de dependencia. Ese es el elemento clave de las rentas de trabajo. Hay una relación de dependencia. Si hay una relación de dependencia, hay un contrato de trabajo. ¿Se recuerdan del concepto de contrato de trabajo? ¿Sí? ¿Qué establece? Puede ser verbal, puede ser... No, el concepto de contrato de trabajo. Perdón, de la relación laboral. Perdón, de la relación laboral. ¿Cuál es el concepto? ¿Qué es una relación de trabajo? Lo que es una dependencia, puede ser trabajo desde casa, puede ser en empresa, la puede hacer en casa. Y es de que... Eso me acuerdo. ¿Quién tiene el concepto de relación de trabajo? ¿Qué es la relación de trabajo? El vínculo entre trabajador y patrono. Es un vínculo económico jurídico que hay entre patrono y trabajador, en el cual existe relación de dependencia de manera continua, ¿sí? De carácter permanente. Ahora, ojo, porque me imagino que ustedes lo vieron en su derecho laboral, hay simulación contractual. Todos aquellos que tienen simulación contractual, no hay relación de dependencia. Entonces se van a dar cuenta que generan rentas de actividades lucrativas. Porque al momento de emitir factura, deben de estar en un régimen tributario, inscritos en la SAT, en el régimen del pequeño contribuyente, que está fuera del ISR, porque no paga ISR el pequeño contribuyente según lo que vimos, ¿verdad? Solo el 5%. O está en el régimen de utilidades o está en el régimen opcional simplificado. Pero todas aquellas personas que facturen para el Estado, para una entidad privada o pública, no tienen una relación de dependencia. ¿Sí? ¿Qué mandan? Ahí estarían los contratos municipales 029. Todos los 029, el subgrupo 18 y los 029, todos los que facturen. El 029 factura y entrega productos. El subgrupo 18 entrega un informe, ¿verdad? No es de carácter mensual, pero igual es una facturación. El 022 y el 011 tienen relación de dependencia. Solo que el 022, a diferencia del 011, es una contratación de libre remoción y nombramiento porque es cargo de confianza, pero sí tiene sus prestaciones, hay una relación de dependencia. Licenciado, entonces esta actividad recreativa puede tomarse como una simulación. No es la actividad lucrativa la que va a ser una simulación, es la relación contractual. La actividad lucrativa no genera una simulación. ¿Qué genera la simulación? Porque ¿qué es lo que se está simulando? La relación de trabajo. ¿Sí? Eso es lo que se simula. O sea, es otra materia, es materia laboral, ¿verdad? Pero ¿cómo se comprueba? Entonces, en las rentas de trabajo, lo que hay acá es una relación de dependencia. ¿Qué quiere decir la relación de dependencia? ¿Se recuerdan que todos aquellos trabajadores tienen derecho a bono 14, aguinaldo, a 15 días de vacaciones por cada año trabajado, ¿verdad? Y se sujeta a las normas del Código del Trabajo,
o bien se sujeta a las normas de la ley del servicio civil, si es para entidades públicas. Pero en relación a la ley del ISR, se denomina rentas de trabajo, o sea, todo el ingreso que recibe el colaborador, porque hay una relación de dependencia, está afecto a las rentas de trabajo. Se van a dar cuenta que se hace un cálculo de manera anual y le retienen el ISR al trabajador, ¿verdad? Por eso creo que vamos a dar tiempo. Bueno, vamos a continuar el jueves. El jueves vamos a ver ya, importante que ya tengan esto para el jueves, pero ¿qué vamos a ver el jueves? Esto es importante que lo sepan, de verdad es bien importante. Si no se van a perder en la clase. ¿Qué vamos a ver el jueves? La primera, actividades lucrativas. Por favor. Me pasen el